el canal del Congreso si se está discutiendo si es que se va a producir o no una segunda votación. Lo último que escuchamos es que iba a producirse esta segunda votación para resolver este asunto y zanjarlo. Pero apenas tengamos confirmación o evidencia de ello, vamos a entrar o vamos a actualizar la data. En todo caso, se lo vamos a preguntar al señor Diego Bazán, que es congresista de Avanza País. ¿Cómo está, señor Bazán? Buenas noches. Buenas noches, don Jaime, qué gusto saludar. ¿Qué pasó, permítame preguntarle, con esta segunda votación? ¿En qué quedó? ¿Va a haber hoy segunda votación? ¿Cuándo se producirá? Queda ahí. Esperemos que sea hoy la segunda votación. Ya. Queda voluntad de la mesa directiva este tema, pero tengo entendido que se ha solicitado. De acuerdo. Entonces no hay todavía un momento exacto definido por la mesa directiva para que esta segunda votación se produzca, ¿no? Es prioritario de que esta votación se realice el día de hoy. No podemos seguir esperando, teniendo en cuenta la situación en estos momentos que se está viviendo. Si bien es cierto, esta modificación no tiene nombre propio, no va a llamarse una ley Abimael Guzmán, pero por lo menos lo que se intenta es que quede un presente claro y que no se repita lo que ya hemos visto, lo sucedido en Comas, en el cementerio, donde... El mausoleo. Tú lo has dicho, el mausoleo donde tú lo has mencionado, donde lamentablemente los seguidores son dogmáticos, y tú lo has dicho, y obviamente teniendo en cuenta que es el más grande genocida de la historia del país, teniendo en cuenta que es un pseudo líder terrorista, definitivamente va a tener muchos seguidores y queremos marcar un precedente para que esto no se repita en el futuro y no haya más apología de terrorismo, porque ya lo vemos a una juventud lamentablemente con falta de conocimiento acerca de la época terrorista que se vivió en el país y que lamentablemente puede caer en las garras de este terrorismo ideológico que tenemos hoy día. Bueno, ahora, ¿usted espera que el gobierno, el Ejecutivo promulgue esta ley a la luz de la votación en bloque en contra de la ley de cremación para líderes terroristas o condenados por traición a la patria? ¿Qué avisora usted? Sería un pésimo mensaje de parte del Ejecutivo si observa esta ley, dado que en este momento la población requiere mayor estabilidad. Tenemos un gobierno débil que lamentablemente no se deslinda completamente de grupos terroristas, y sería, la verdad, un mensaje claro e importante de parte del presidente de la República, dado que hasta el día de hoy no remueve ministros que claramente están vinculados con temas de terrorismo. Entonces, en ese sentido, iría en contra o perjudicaría la imagen ya alicaída del Ejecutivo. Ahora, usted habla de falta de consistencia y además que se está, a los jóvenes, ¿no?, que están recogiendo una historia que no necesariamente se circunscribe o se ciña a los hechos. Y hoy el Congreso puso cosas que parece que van en esa misma línea en la página web. La señora Alba se ha disculpado, pero Merino, turbas asusadas por algunos medios de comunicación, por eso renuncia. Fujimori disolvió el Congreso, estableció el gobierno de emergencia, reconstrucción nacional, pero Vizcarra disolvió ilegalmente el Congreso, pero no considera lo que resolvió el TC. ¿Sanciones pediría usted para estas personas que han escrito mal la historia o no? Por supuesto, me parece lamentable que este tipo de situaciones se den dentro del Congreso de la República. Tengo entendido que gente que ha venido de otro periodo parlamentario. En ese sentido, debemos buscar responsables. Ese tipo de situaciones no deben repetirse y lo condeno totalmente. La historia debe marcarse como tal, con verdades absolutas, ¿no? Oiga, a propósito de esta ley, para pasar a la cuestión de confianza, no dice exactamente dónde... claro, dice aquí, dispone la dispersión de los restos cremados en tiempo y lugar de naturaleza reservada. ¿Dónde deberían ir los restos, en este caso de Guzmán? Considero de manera particular que los restos ya cremados deberían ser esparcidos en el mar o en algún lugar donde se considere permanente, pero que ni siquiera los restos sean un lugar de culto para estos grupos terroristas que lamentablemente ya no se hace terrorismo como se hacía en los 90. Ahora el terrorismo es ideológico y está metido en la política nacional y eso es lamentable.
¿quiénes más calificarían dentro de este artículo modificado que habla de delitos de traición a la patria, de terrorismo, líder, cabecilla? ¿Quiénes más, digamos, estarían dentro de esta ley? Bueno, particularmente todos los líderes senderistas, ¿no? Sabemos quiénes han sido líderes terroristas, tanto de Sendero Luminoso como del MRTA, que en estos momentos se encuentran presos. Y en ese sentido, todos los que han sido determinados líderes deben ir y deben contemplar esta misma situación. Lo he dicho, esta no es una ley con nombre propio, que sí la estamos haciendo de urgencia, porque en esta situación es importante para no marcar un mal precedente, pero lo que sigue en adelante es que ningún líder terrorista goce de un centro de adoración prácticamente. ¿Qué pasó con la aprobación de la disminución de la efectividad de la cuestión de confianza? Porque los expertos que han ido siguiendo este debate y esta votación señalan, y no les falta cierta razón, que una modificación a la Constitución no es necesariamente ley. Lo que se necesita para modificar los términos de la cuestión de confianza, los alcances de la cuestión de confianza, es o dos votaciones, ¿no? Y ya se está considerando como... O sea, ¿cuál debe ser el camino para la votación? Tiene que haber, una reforma constitucional no es una cosa tan sencilla como una ley. No, es que estamos hablando del tema de interpretación. Ya. Entonces, en ese sentido, el bando contrario alega que los únicos, y dicen, en la constitución política del país, los únicos que pueden interpretar la constitución política es el Tribunal Constitucional. Incorrecto, yo se lo demostré hoy día. Lo dice, quiero buscar en qué parte de la Constitución indica eso. Cuando vemos cuáles son las funciones del Congreso de la República, sí encontramos que dentro de las funciones está la interpretación de las leyes. Tiene esa facultad. Sin embargo, no encontramos lo mismo cuando vemos cuáles son las facultades del Tribunal Constitucional. En ese sentido, si nosotros somos quienes hacemos las leyes, ¿por qué no tendríamos que nosotros interpretarlas? En ese sentido, era importante esto para garantizar y no repetir lo que se vivió en septiembre del 2019, que de manera antojadiza se disolvió el Congreso de la República. Pero es que debemos, y es el momento... En el debate, entiendo, también se ha puesto ese tema. Ya hay dos sentencias del Tribunal Constitucional sobre la cuestión de confianza, y no me va a negar que el Tribunal Constitucional es el ente máximo de interpretación de la Constitución. Para eso existen los jueces constitucionales, precisamente. Entonces, si hay dos interpretaciones, dos sentencias del TC, ¿para qué insistir con esta? Sin lugar a dudas, se respeta lo que el Tribunal Constitucional indique. Sin embargo, hemos tenido en los últimos años un Tribunal Constitucional que ha dado muestra de tener un sesgo ideológico, lo cual preocupa. Por eso en estos momentos estamos priorizando el cambio de algunos miembros que ya tienen el plazo vencido. En ese sentido, ya, pero si tienen un sesgo ideológico de que es, digamos, una opinión suya, porque eso no quita las atribuciones de la institución, entonces, ¿qué? ¿No le hacemos caso al TC? No. Vamos a hacerle caso al TC, somos muy respetuosos, pero exigimos tener un equilibrio de poderes. En ese sentido, un equilibrio de ejecutivo, un equilibrio con el legislativo y también con el Tribunal Constitucional, que lamentablemente se ha convertido en los verdugos de esta situación. Y yo respeto mucho esa posición, pero considero que el Congreso de la República tiene que marcar una posición, y en este momento lo estamos haciendo. Y hoy la votación ha sido democrática y lo ha determinado. ¿No cree que hay utilizando o parafraseándolo a usted mismo, no cree que hay un sesgo jurídico o un sesgo legislativo al no discutir la vacancia presidencial y sobre todo el inciso relacionado a la incapacidad moral permanente, que es un cajón desastre, ¿no? ¿Por qué no discutir eso también y las cosas están, como usted bien reclama, equilibradas? Vamos a tener que discutirlos en algún momento, no dudo que hay iniciativas de ese tipo. ¿Cuándo? Y no me niego, cuando así lo determine, está la mesa directiva del Congreso, la Junta de Portavoces, y si se va a discutir... No, pero tendría que hacerlo la Comisión de Constitución, pues, y no lo está haciendo. Sí, por supuesto. Tiene la Comisión de Constitución que hacer un dictamen y en su momento lo tendremos que debatir. No me cierro a tener un debate de esa categoría, de ese nivel. Muy bien, señor Bazán. Estamos muy agradecidos por su presencia esta noche en el programa. Creo que no se nos está... la reforma política, perdóneme, antes de terminar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que van a dejar tirarse por la borda toda la reforma política? ¿Por qué, señor?
¿Qué está pasando? No nos estamos tirando Sí, por la borda. están tirándose abajo toda la reforma, están dejando a los partidos allí, anulan las PASO y además acaban de haber PASO en la Argentina. Acaba de haber PASO en la Argentina. Entonces, por el COVID, entonces mejor no hacemos elecciones, ¿no? Hay que entender que la circunstancia en el país, hay que premiar necesidades urgentes. Entiendo que hay un costo bastante alto en el tema de hacer elecciones primarias. Además, que en esta situación, a portas de una posible tercera ola, también es complicado. En ese sentido, mi posición particular, personal, es la de apoyar estas modificaciones, porque considero que además permitiría, dado que casi 16 partidos políticos se han quedado fuera, han perdido su inscripción, es importante que haya democracia en las elecciones para gobiernos regionales y locales. Si no fomentamos o no permitimos que este proyecto continúe, vamos a tener 3 o 4 partidos políticos que van a tener predominancia y que va a atentar contra la democracia. Pero es que eso decía pues la reforma. De muchas personas que quieren participar. Eso decía la reforma precisamente, pues. Bueno, esa es mi posición personal, la voy a defender y defiendo el hecho de que otras personas puedan tener la opción de participar en estas elecciones. Muy bien, señor Bazán, gracias por esta entrevista. Muy buenas noches. Muy amable, Bazán, gracias. Congresista de Avanza País, él está a favor, respalda echarse para atrás, ¿no? Tirarse para atrás, o mejor dicho, ya casi terminar de liquidar la reforma política, ¿no? Y es bien interesante, ya nos ha faltado tiempo, pero no solamente son las PASO, ¿no? Reducen multas, permiten que los partidos vientres de alquiler persistan, se corren los plazos hacia adelante para que ocurra esto de los políticos creyéndose futbolistas, ¿no? Si van al partido A, al partido B, ¿no? Parecen Ruiz Díaz, ¿no? Si me contrata aquel, si me contrata el otro, ¿no? Si me llama el otro, voy a ser convocado o no. Una feria realmente. Vamos a la pausa y regresamos para conversar con los politólogos Paula Tábara y Gonzalo Banda, porque nada está dicho.